En mayo de 1565, el Imperio Otomano envió a 40.000 de sus mejores soldados a capturar una pequeña isla defendida por 500 caballeros. Los turcos trajeron 80 cañones de asedio, incluyendo 2 monstruos que disparaban balas de piedra de 72 kilogramos. Esperaban tomar Malta en 2 semanas. 4 meses después, usaban a sus propios camaradas muertos como sacos de arena. Los caballeros lanzaban cabezas humanas como balas de cañón, y los fosos se tiñeron de rojo con una mezcla de sangre, aceite hirviendo y grasa humana derretida. Esto no fue un simple asedio. Fueron 4 meses del combate más salvaje, brutal y absolutamente desquiciado de la historia militar, donde ambos bandos abandonaron todas las reglas de la guerra y convirtieron la isla en un infierno. Al final de este video, comprenderás cómo 500 caballeros y 6.000 civiles malteses resistieron al mayor imperio de la tierra utilizando tácticas tan brutales que los supervivientes otomanos se negaron a hablar de lo que habían visto. Aprenderás por qué los caballeros empezaron a usar cabezas humanas como munición, cómo convertían sus propias aguas residuales en armas y por qué los ingenieros turcos empezaron a rechazar las órdenes de acercarse a las murallas, no por miedo a la muerte, sino por miedo a cómo morirían. Este es el asedio de Malta, donde la guerra medieval alcanzó su máximo esplendor. Permítanme poner el escenario. Para 1565, el Imperio Otomano controlaba la mayor parte del Mediterráneo. Bajo el reinado de Solimán el Magnífico, habían conquistado Hungría, sitiado Viena, dominado el norte de África y su armada dominaba los mares. Solo había un problema. Una pequeña isla a medio camino entre Sicilia y África, ocupada por un anacronismo, los caballeros hospitalarios, también llamados los caballeros de San Juan. Caballeros cruzados que habían sido expulsados de Tierra Santa 300 años antes y que ahora eran básicamente piratas santos que asaltaban los barcos musulmanes desde Malta. Los caballeros estaban liderados por Jean de Valette, un noble francés de 71 años que había pasado un año como galeote tras ser capturado por piratas berberiscos. Hablaba árabe y turco, y había matado personalmente a tantos musulmanes en batallas navales que las madres otomanas usaban su nombre para asustar a los niños. Cuando los espías informaron de la llegada de la flota otomana, Valette contaba con 500 caballeros, quizás 6.000 milicianos malteses y 3 fortalezas que, según los ingenieros, no podrían resistir ni una semana. La fuerza otomana estaba comandada por Mustafa Pachá, quien había conquistado Rodas a estos mismos caballeros 40 años antes, y el almirante Piali Pachá con una flota de 200 barcos. Llevaban 40.000 hombres, incluyendo 6.000 genízaros, la élite otomana, fanáticos conversos al Islam, entrenados desde la infancia para ser perfectas máquinas de matar. También llevaban a Dragut, el mayor pirata del Mediterráneo, que conocía cada punto débil de las defensas de Malta porque la había saqueado durante décadas. Los turcos desembarcaron el 18 de mayo de 1565, esperando una victoria rápida. Malta carecía de recursos naturales, agua, excepto cisternas, y producción de alimentos. Los caballeros contaban con 3 fortalezas, San Telmo, que custodiaba el puerto, y Burgu y Senguea, como principales defensas. Se suponía que San Telmo caería en 3 días. Resistió durante 31 días, y lo que allí ocurrió marcó la pauta de todo el asedio. Los turcos trajeron sus cañones de asedio, incluyendo 2 monstruos de bronce llamados el Basilisco y el Destructor de Cristianos, capaces de disparar balas de piedra de 72 kilogramos. Atacaron San Telmo con 7.000 balas de cañón al día. Las murallas comenzaron a derrumbarse, pero por la noche, los caballeros no descansaban. Salían a recoger las balas de cañón, las calentaban en hornos y las devolvían al rojo vivo para que prendieran fuego a las tiendas turcas y a la pólvora. Cuando las murallas comenzaron a derrumbarse, los caballeros cometieron una locura. Tomaron prisioneros turcos, los asesinaron, les desangraron, la mezclaron con arcilla y piedra caliza para fabricar un hormigón que se endurecía en las grietas. Cuando se quedaron sin prisioneros, utilizaron sus propios cadáveres, que fueron introducidos en las brechas, cubiertos con tierra y rocas, y se convirtieron en parte de la muralla. Los turcos atacaban literalmente fortificaciones construidas con cadáveres humanos. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente salvaje. Los caballeros tenían un arma secreta, el fuego griego. El napalm medieval, cuya receta se ha perdido hoy en día. Pero la versión de los caballeros era especial. Lo mezclaban con grasa humana extraída de turcos muertos, creando una sustancia que se pegaba a la piel y no se podía extinguir con agua. Vertían este combustible de pesadilla sobre los atacantes, convirtiendo a los hombres en antorchas humanas que propagaban el fuego mientras corrían de vuelta a sus líneas.
El primer gran asalto a San Telmo se produjo el 3 de junio. Los jenízaros atacaron al amanecer, esperando defensores debilitados. En cambio, se encontraron con caballeros que convirtieron la defensa en una forma de arte de crueldad. Los caballeros tenían estas armas llamadas aros de fuego, ruedas de madera empapadas en aceite y brea que se prendían fuego y rodaban hacia las tropas otomanas apiñadas. Tenían lanzallamas primitivos llamados trompetas de fuego que disparaban chorros de aceite ardiente a 9 metros. Tenían ollas de barro llenas de cal viva que cegaban a cualquiera que estuviera cerca al romperse. Pero el arma más aterradora eran los propios caballeros. Estos no eran soldados normales. Eran fanáticos religiosos que creían que morir en batalla contra los musulmanes les garantizaba el paraíso. Cuando los turcos atravesaban las murallas, los caballeros los agarraban con abrazos de oso y saltaban juntos, usando el peso de sus armaduras para asegurar la muerte de ambos. Luchaban con una ferocidad que impactaba incluso a los jenízaros. A medida que las murallas de San Telmo se derrumbaban, los caballeros desarrollaron nuevos horrores. Llenaban balas de cañón huecas con gatos salvajes y las disparaban contra las trincheras turcas. Imagina cavar una trinchera de asedio cuando, de repente, una bala de cañón explota junto a ti, liberando gatos desquiciados con garras. Cargaban los cañones con cadenas, clavos y cristales rotos, convirtiéndolos en escopetas gigantes. Cuando se les acababan las balas de cañón adecuadas, empezaron a usar cabezas. No cráneos, cabezas frescas. Cuando un soldado turco moría, los caballeros lo decapitaban inmediatamente, cargaban la cabeza en un cañón y la disparaban contra las líneas turcas. El efecto psicológico era devastador. Las tropas otomanas veían las cabezas de sus camaradas volar hacia ellas, reconociendo los rostros de los hombres con quienes habían desayunado esa mañana. Algunas cabezas estaban equipadas con rudimentarias mechas y pólvora, convirtiéndolas en grotescas bombas que explotaban entre las tropas turcas, cubriendo a los supervivientes con los restos de sus amigos. Dragut llegó para tomar el mando del asedio y estaba examinando las fortificaciones cuando una bala de cañón rebotó en un muro y las astillas de piedra le atravesaron la cabeza. El mayor corsario del Mediterráneo murió lentamente durante 4 días, con el cerebro goteando de su cráneo destrozado. Los turcos ocultaron su muerte para evitar el desplome moral. Pero los caballeros sabían que podían ver el pánico en los movimientos turcos. Cuando San Telmo finalmente cayó el 23 de junio, les había costado a los turcos 8.000 hombres, incluyendo a la mitad de los jenízaros. Encontraron 1.500 cuerpos cristianos, pero solo 9 caballeros fueron capturados con vida. Y estaban tan heridos que murieron en cuestión de horas. Los comandantes turcos estaban horrorizados. Si un pequeño fuerte costaba 8.000 hombres, ¿cuánto costarían las fortalezas principales? Mustafa Pasha cometió un error fatal. Para aterrorizar a los caballeros restantes, mandó decapitar los cuerpos de los defensores de San Telmo, les extrajeron el corazón y los crucificaron en cruces de madera que flotaron por el puerto hacia Virgu. Esperaba miedo. En cambio, Valete respondió con algo peor. Todos los prisioneros turcos en Burgu, y había cientos, fueron decapitados de inmediato. Valete hizo cargar sus cabezas en cañones y disparó contra las líneas turcas, pero reservó la cabeza del teniente del comandante turco para un tratamiento especial. Fue disparada desde el cañón más grande directamente a la tienda de mando otomana durante una reunión de Estado Mayor, aterrizando en su mesa de planificación, con los ojos inexpresivos fijos en los oficiales que lo conocían. El asedio de Burgu y Zengea se convirtió en una competición de brutalidad creativa. Los turcos construyeron una enorme torre de asedio sobre barcos para atacar desde el mar. Los caballeros esperaron a que se llenara de tropas y dispararon munición en cadena que cortó sus soportes, derrumbándola y ahogando a cientos de personas. Nadadores turcos intentaron colocar explosivos bajo las murallas por la noche. Los caballeros vertieron aceite en el agua e incendiaron el mar. Los caballeros habían convertido sus alcantarillas en armas. Canalizaron desechos humanos, animales en descomposición y cadáveres enfermos en contenedores, los calentaron hasta convertirlos en aguas residuales hirviendo y luego vertieron esta sopa tóxica sobre las tropas otomanas que ascendían. Los hombres afectados por esta mezcla no solo murieron, sino que desarrollaron infecciones que se propagaron por los campamentos turcos. La disentería y la fiebre tifoidea mataron a tantos turcos como en combate. En julio, los turcos lograron abrir una brecha en las murallas de Burgu con una enorme mina que derribó una sección entera. Miles de turcos la atravesaron en masa. El propio Valete, de 71 años, tomó una pica y lideró la contracarga.
La visión del gran maestro luchando personalmente inspiró tal ferocidad que se vio a los caballeros continuar luchando con múltiples flechas en sus cuerpos, sosteniendo sus propios intestinos con una mano mientras blandían espadas con la otra. La lucha en la brecha era indescriptible. Los hombres luchaban en túneles de cadáveres, apilados tan alto que el combate se desarrollaba encima de ellos. Los caballeros tenían una posición defensiva final llamada el puesto de la muerte. Se esperaba que cualquier caballero asignado allí muriera. Se encadenaban a las murallas para no poder retirarse aunque quisieran. Los turcos tenían que desmembrar literalmente a los caballeros encadenados para pasar. El calor del verano lo empeoraba todo. Los cuerpos no podían ser enterrados lo suficientemente rápido. La isla se convirtió en un osario con nubes de moscas tan densas que bloqueaban la visión. El hedor era tan fuerte que los hombres vomitaban dentro de sus cascos mientras luchaban. Ambos bandos luchaban en un aire literalmente tóxico por la carne en descomposición. Los suministros de agua estaban contaminados con sangre y cadáveres. Los hombres bebían vino porque el agua significaba una muerte segura por enfermedad. Para agosto, ambos bandos habían abandonado cualquier pretensión de guerra civilizada. Los caballeros catapultaban cadáveres infectados por la peste a los campamentos turcos. Los turcos respondían catapultando cabezas cercenadas, a veces con mensajes grabados en los cráneos. Los soldados no solo eran asesinados. Eran mutilados creativamente como guerra psicológica. Los cuerpos eran colocados en posiciones obscenas, les desollaban los rostros y los extendían sobre escudos, les cortaban los genitales y los metían en las bocas. Los caballeros desarrollaron armas especializadas para el sufrimiento. Crearon picas huecas que podían inyectar aceite hirviendo directamente en las heridas. Fabricaron flechas con púas diseñadas para arrancar intestinos al extraerlos. Llenaban ollas de barro con escorpiones y serpientes venenosas, sellándolas hasta el combate y luego destrozándolas entre las tropas turcas. Imagina luchar cuando, de repente, docenas de escorpiones te trepan por las piernas. Los civiles malteses eran igual de salvajes. Las mujeres fingían rendirse para atraer a los turcos a emboscadas donde los niños las desjarretaban con cuchillos, lo que les permitía golpearlas hasta la muerte con piedras. Los ancianos, demasiado débiles para luchar, se lanzaban sobre las espadas turcas para frenar los ataques con sus cuerpos. Los sacerdotes bendecían armas sumergidas en excrementos para asegurar que las heridas se infectaran. En un incidente infame, los turcos capturaron una sección de la muralla y plantaron su estandarte. Una mujer maltesa llamada Catarina arrojó a su propio bebé contra el portaestandarte turco, y el cuerpo del bebé lo derribó de la muralla. Luego agarró el estandarte y se arrojó desde la muralla con él en lugar de dejar que ondeara sobre Malta. Los caballeros la convirtieron en una heroína popular y bautizaron un bastión con su nombre. Los turcos probaron la guerra psicológica. Torturaban a los caballeros capturados a la vista de las murallas, pero fuera del alcance de las armas, desmembrándolos lentamente durante horas. Los caballeros respondieron haciendo lo mismo con los oficiales turcos, utilizando conocimientos médicos para mantenerlos vivos y conscientes por más tiempo. Ambos bandos compitieron para ver quién podía hacer que la muerte durara más y doliera más. El agua se convirtió en un arma. Malta no tenía agua natural, solo cisternas de lluvia. Los caballeros envenenaban los pozos en las zonas que los turcos podían capturar con cuerpos en descomposición y desechos humanos. Los turcos que la bebían morían de una disentería tan violenta que literalmente se defecaban hasta morir. Los turcos intentaron envenenar los suministros de agua cristianos con animales muertos lanzados con catapultas. Ambos bandos intentaban ganar mediante la guerra biológica. Los caballeros conocían todos los patrones de asalto turcos, así que preparaban horrores específicos para cada uno. Cuando los turcos usaban escalas, esperaban a que estuvieran llenas para verter aceite hirviendo mezclado con cal viva. La cal cegaba a los escaladores mientras que el aceite los quemaba, provocando caídas masivas. Para las torres de asedio, preparaban ollas de fuego, jarrones de cerámica llenos de fuego griego que se rompían al impactar, cubriendo estructuras enteras con llamas inextinguibles. El 7 de agosto se produjo el mayor asalto hasta la fecha. Los turcos atacaron simultáneamente por tierra y mar, dando todo en un último empujón. La lucha duró 9 horas. En un momento dado, se colocaron estandartes turcos en las murallas de Burgu, y la victoria parecía segura. Entonces, Valete jugó su última carta. Liberó a los galeotes, prometiendo libertad a cualquiera que luchara. 500 criminales desesperados se unieron a la batalla, luchando con la furia de hombres que no tenían nada que perder. La masacre fue total.
Los turcos que lograron cruzar las murallas fueron repelidos y se unieron a sus propios compañeros de escalada. Los hombres caían en los fosos, que eran literalmente charcos de sangre, aceite y restos humanos licuados. Cualquiera que caía se ahogaba en la sangre. Los oficiales turcos informaron que los hombres se negaban a avanzar, no por cobardía, sino porque la alfombra de cuerpos era demasiado inestable para caminar. Pero aquí está el detalle que rompe la comprensión. Durante los peores combates, ambos bandos estaban tan exhaustos que el combate se detenía espontáneamente cuando todos estaban demasiado cansados para levantar armas. Caballeros y turcos se sentaban entre cadáveres compartiendo agua antes de levantarse y reanudar la matanza. Luchaban por turnos, no por estrategia, sino porque los cuerpos humanos no podían soportar físicamente ese nivel de violencia de forma continua. Los suministros otomanos se estaban agotando. La disentería y la fiebre tifoidea mataban a cientos a diario. Los soldados turcos comenzaban a desobedecer órdenes, no por miedo a la muerte, sino por miedo a la forma en que mataban los caballeros. La moral otomana se derrumbó cuando corrieron rumores de que los caballeros eran caníbales que se comían los corazones turcos para fortalecerse. Los rumores eran falsos, pero después de 4 meses de salvajismo sin precedentes, las tropas turcas creyeron a los caballeros capaces de cualquier cosa. El 8 de septiembre, finalmente llegaron los refuerzos españoles. Solo 600 hombres, pero los turcos creyeron que eran miles. Mustafa Pachá ordenó la retirada. La mayor expedición militar del Imperio Otomano había sido derrotada por 500 caballeros y una pequeña isla. Dejaron atrás 30.000 muertos. Los caballeros habían perdido a 250 de sus 500 hermanos y a la mayoría de los defensores malteses, pero resistieron. El resultado fue apocalíptico. Malta era un paisaje lunar de cráteres, ruinas y cadáveres. La limpieza llevó meses. Los cuerpos eran tan numerosos que fueron quemados en enormes piras visibles desde Sicilia. El suelo de la isla estaba tan contaminado con sangre y restos humanos que nada crecería durante años. Los arqueólogos aún encuentran balas de cañón mezcladas con huesos humanos incrustados en las murallas de Malta. Solimán el Magnífico estaba tan furioso por la derrota que preparó una fuerza aún mayor para tomar Malta al año siguiente. Pero murió antes de que zarpara. Y el Imperio Otomano nunca más intentó tomar la isla. Los 500 caballeros habían frenado para siempre la expansión del imperio en el Mediterráneo occidental. Malta se convirtió en un símbolo. Si 500 caballeros podían resistir contra 40.000 turcos, tal vez el Imperio Otomano no era invencible. Los caballeros reconstruyeron Malta en una fortaleza inexpugnable. La nueva capital, La Valeta, llamada así en honor al gran maestre, fue diseñada para que cada calle pudiera ser defendida, cada edificio pudiera convertirse en un fuerte. Se preparaban para el siguiente asedio. Nunca llegó. Los otomanos habían aprendido que algunas victorias cuestan más que las derrotas. Los veteranos de Malta eran hombres cambiados. Los supervivientes turcos se negaron a hablar de lo que habían vivido. Los caballeros que habían luchado allí eran tratados con un asombro que rayaba en el miedo. Habían participado en 4 meses de combate tan intenso que la guerra normal parecía un juego de niños después. Muchos nunca volvieron a luchar, no por lesiones, sino por una especie de agotamiento de combate que nadie había visto antes. El asedio transformó la guerra. Ambos bandos emplearon armas y tácticas que violaban todas las reglas del combate civilizado. El uso de la guerra biológica, la tortura psicológica y la brutalidad deliberada se convirtió en un tema de estudio en los ejércitos, como el modelo de Malta. ¿Qué ocurre cuando ambos bandos abandonan toda moderación? Se concluyó que dicha guerra era tan destructiva para ambos bandos que jamás debía repetirse. Pero el verdadero legado de Malta fue psicológico. El Imperio Otomano, que parecía imparable, fue detenido por 500 caballeros. Los defensores demostraron que la determinación podía vencer a la superioridad numérica, que la brutalidad podía vencer a la fuerza, que una pequeña fuerza dispuesta a todo podía derrotar a un imperio. Fue una lección que resonó a lo largo de la historia, desde la Revolución estadounidense hasta Vietnam y Afganistán. A veces, el bando dispuesto a ser más brutal gana, independientemente de la superioridad numérica. Los caballeros de Malta habían convertido su isla en un infierno durante 4 meses. Usaron cuerpos humanos como materiales de construcción, cabezas como munición y convirtieron la necesidad humana básica de agua en un arma. Violaron todos los principios de caballería que supuestamente defendían. Y ganaron. La mayor derrota del Imperio Otomano no provino de un ejército masivo,
sino de 500 hombres que decidieron que preferían convertir su isla en un matadero antes que rendirse. Hoy, las fortificaciones de Malta siguen en pie. Balas de cañón aún incrustadas en las paredes, algunas con fragmentos de huesos humanos. La isla es un monumento a lo que sucede cuando la guerra abandona todos los límites. El asedio de Malta no fue solo una victoria militar. Fue una prueba de que los humanos son capaces de una violencia tan extrema que incluso escribir sobre ello 450 años después se siente como mirar fijamente a un abismo de salvajismo calculado que defendió el cristianismo con métodos que habrían horrorizado a Cristo. Las secuelas médicas revelaron horrores que no se comprendieron durante siglos. Cuando los médicos examinaron a los supervivientes, encontraron caballeros que habían luchado durante semanas con huesos rotos sin tratar, que se habían fusionado incorrectamente, creando deformidades grotescas. Los hombres tenían fragmentos de espada incrustados en sus cuerpos alrededor de los cuales había crecido la carne, convirtiéndolos en depósitos vivientes de metralla. La costumbre de los caballeros de luchar mientras estaban gravemente heridos condujo a infecciones que crearon nuevas enfermedades. Se descubrió que un caballero había estado luchando con gangrena gaseosa tan avanzada que su pierna estaba literalmente pudriéndose. Se la ató al cuerpo con una cuerda y continuó luchando durante 3 días. Los médicos turcos informaron de casos similares, incluyendo genízaros que se habían quedado ciegos por la cal viva, pero continuaron luchando solo por el sonido, golpeando a cualquier cosa que hablara maltés. El nivel de dolor que estos hombres soportaron e ignoraron rompió la comprensión médica de los límites humanos. El coste económico trascendió las cifras. El Imperio Otomano había gastado el equivalente a 3 años de ingresos imperiales en el asedio. Habían perdido a sus mejores ingenieros, a sus genízaros de élite y, lo más importante, su reputación de invencibilidad. Los esclavos cristianos del Mediterráneo comenzaron a rebelarse, creyendo que si Malta podía resistir, ellos también. La pérdida de 200 capitanes navales experimentados en Malta paralizó el poder naval otomano durante una generación. Venecia y España, al ver la debilidad otomana, intensificaron sus políticas mediterráneas. El asedio fallido desencadenó una cascada económica. Los bonos de guerra otomanos incumplieron sus obligaciones, lo que provocó una crisis financiera en Constantinopla. Los recursos desperdiciados en Malta podrían haber conquistado la mayor parte de Italia. En cambio, 40.000 hombres y millones en oro no habían comprado más que 30.000 tumbas en una isla rocosa. Quizás el legado más inquietante fue la normalización de la violencia extrema entre los supervivientes. Los caballeros que regresaron a Europa trajeron consigo los métodos de Malta. El uso de restos humanos como armas psicológicas se extendió a otros conflictos. La Guerra de los 30 años vio a comandantes que habían estudiado el asedio de Malta emplear tácticas similares, cabezas como munición, cuerpos como materiales de construcción, guerra biológica mediante agua contaminada. Los manuales militares comenzaron a incluir secciones sobre las tácticas de Malta, métodos considerados demasiado extremos para la guerra normal, pero aceptables en una defensa desesperada. Los caballeros habían demostrado que cualquier atrocidad podía justificarse llamándola supervivencia. La guerra europea se volvió notablemente más brutal después de 1565, como si Malta hubiera dado permiso para un salvajismo que antes había sido impensable. El asedio no solo salvó a Malta. Infectó la guerra europea con un nuevo nivel de brutalidad aceptable. Pero he aquí la ironía definitiva que atormentaba a ambos bandos. La violencia extrema había sido innecesaria. Documentos otomanos posteriores revelaron que Solimán ya había decidido retirar la flota si Malta no había caído para septiembre debido a la proximidad de las tormentas invernales. Las desesperadas defensas finales de los caballeros, el último mes de lucha salvaje, las miles de muertes solo en agosto, todo ocurrió cuando los otomanos ya planeaban partir. De igual manera, los refuerzos españoles llevaban meses listos, pero se habían retrasado por la burocracia, no por la distancia. Si hubieran llegado en julio, se habrían salvado miles de vidas. Ambos bandos se habían torturado mutuamente durante un mes más sin ninguna razón estratégica, solo por un impulso de violencia que ninguno podía detener. El asedio había desarrollado su propia lógica, donde detenerse parecía más imposible que continuar la matanza. Malta demostró que las guerras pueden volverse tan salvajes que continúan más allá de cualquier propósito racional, alimentadas únicamente por las atrocidades anteriores que exigen venganza. El mes más horrible de uno de los asedios más brutales de la historia había sido completamente inútil. Una masacre mutua que no logró nada excepto demostrar que los humanos podían sostener una violencia inhumana mucho más allá de cualquier necesidad estratégica.